Ingeniera, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Jaramillo. Estoy en cuarto nivel de desarrollo de software y esta es el PEA de la materia de Big Data. La materia de Big Data en el PEA del segundo parcial. Este es un caso práctico en donde usted nos ha dado una base de datos de juegos a nivel mundial por años, donde tiene los mejores juegos a nivel mundial, las ventas y sus categorías. Lo que vamos a hacer es, primero, ¿qué problema se requiere solucionar? Encontrar mediante la exploración de los datos los atributos y analizar los más importantes de acuerdo con su criterio. Deben ser al menos 8 de los atributos. Entonces, yo ya tengo aquí abiertos los datos. Estos datos, lo que le he analizado anteriormente es que están divididos en dos grupos. En la primera columna hay un grupo que tiene o que está estandarizado, y en la segunda columna hay un pequeño grupo de 26 registros que no están estandarizados. Entonces, para nosotros estandarizarles, lo que he hecho es sacarles en otro archivo Excel, y me di cuenta que esta primera columna name y esta segunda columna name está dividida. Entonces lo que nosotros hacemos es unirle. Ya unida la columna, ya está hasta cierto punto estandarizada. Entonces podríamos agregarle en cualquier momento, ¿no? Entonces estos datos, voy a proceder a unir estos datos. Entonces ya en la tabla principal de información, donde se tienen 16.599 datos, he procedido a ubicar los datos que no están estandarizados y vamos a eliminarlos. No va a ser información que se pierda, sino más bien que se agregue al final cuando esto ya esté estandarizado. Entonces ya vemos, la segunda columna es vacía, la eliminamos, y ahorita sí cogemos esto y separemos por columnas. Esta separación está hecho por comas, así que vamos a seguir, finalizar. Déjame ver. Son columnas vacías, no hay nada, ¿no? Listo, vamos a ver. Como usted dijo, es mejor mostrar los errores y los horrores que nos salen para de esa manera demostrar que sí hemos hecho. Entonces en esta data que me sale aquí, puedes ver ya los valores separados. Tenemos el nombre, el ranking, el nombre, la plataforma, el año, el género, el publicador, las ventas en 2, 3, 4 continentes y las ventas generales. Puede ser que estos datos estén llevados a millones, entonces aquí sería 23.2 millones. Y en este caso específico, la última columna es la suma. Todos estos datos, como puede ver aquí en la parte de abajo, son de 30,26 millones, que es lo que tiene el final de las ventas globales, ¿no? Entonces, al final de esta columna vamos a agregar los datos que ya se analizó y se estandarizaron, que son estos. Control C, y vamos a agregarles al final, no importa. Podríamos agregarles y luego ordenarles, porque el primer campo era el ranking. Entonces el ranking no ha cambiado, le ponemos aquí ranking, ordenar de menor a mayor. Y si bajamos un poquito, en algún momento vamos a tener que empezarnos a topar con los colores amarillos que nos aparecían. Miren, ahí está, ¿no? Entonces esa es la mejor prueba de que ya está estandarizado. Ya, con estos datos estandarizados, vamos a abrir el visual, el Power BI. Entonces ya se está abriendo el Power BI.
y empezaremos con todo el análisis. Lo primero que vamos a hacer es recuperar la información de un archivo de Excel. Ponemos libro Excel. Vamos a ponerle un libro de Excel, vamos a direccionar en dónde está en Big Data, en el PA, en los archivos. Bueno, en realidad me faltó un paso final, que es grabamos esto aquí y luego grabamos esto como archivo de Excel, porque me di cuenta que el formato que usted nos envió es un CBS, ¿no? Entonces grabamos, listo, y ahora sí tendríamos para abrir aquí está, en el Power BI. Abrimos los datos. Como tenemos una sola tabla, lo que vamos a hacer es seleccionarla. Como usted puede ver, ya están los datos transformados, ya que la primera columna nos indica a qué representa cada uno de estos datos. Entonces ponemos cargar. Aquí ya sabe que me tocó desinstalar e instalar nuevamente para que me salga esta pestaña visualizaciones. Gracias a Dios sí me salió. Entonces estamos desarrollando esto. Entonces tenemos, siguiendo con la pregunta número 1, bajo mi concepto tenemos que tenemos que las principales columnas serían el nombre el nombre del juego, la plataforma, quién lo lanzó, o sea, para qué plataforma fue lanzada, el año de lanzamiento, el género del juego. Aquí tenemos deportes, música, misceláneos, rompecabezas, de acción, el publisher, que es de la empresa a la que pertenece el juego, y más aún los datos totales, ¿no? Porque estos vendrían a ser el conjunto total o la suma de este que ya representa el todo de estas columnas. Entonces aquí tendríamos el análisis previo de lo que es en realidad la pregunta. Nosotros tenemos que indicar el significado y tipos de variables consideradas, nominales, categóricas, etcétera, y lo que significan para este estudio. Ya, entonces nosotros tenemos, en este caso vendría a ser el ranking. En mi modo de ver, el ranking es un tipo de variable categórica, ya que nos está indicando el orden de cada juego en base a sus ventas, ¿no? Luego viene el nombre del juego. El nombre del juego es un tipo de variable nominal, ya que se refiere específicamente al juego que se está evaluando. La plataforma también es un tipo de variable nominal, ya que nos está diciendo el juego a qué plataforma pertenece. El año, bajo mi concepto, el año, este dato es de tipo numérico, ya que nos indica un número que representa el año. El género es un tipo de variable categórica, también porque nos indica qué tipo de juego es, o sea, va direccionado a el juego pertenece a, por ejemplo, de acción,
de acción, de deporte, puede ser también misceláneos, o puede ser, yo creo que el género es categórico. El publicador, en cambio, es también categórico, porque también direcciona cada uno de estos registros, va a caer en una categoría en este caso no es una categoría, sino el desarrollador, digámosle, ¿no? Del juego. Entonces, por ejemplo, todos estos primeros juegos han sido de la empresa Nintendo. Es por eso que yo creo que la columna publisher es categórica. Y de la G a la K considero que son numéricos, ya que estos representan las ventas, en este caso este es Japón, este es Estados Unidos, estos son otros, este NA no sabría decirle, y estas son las ventas globales como le indiqué anteriormente, ¿no? Entonces todos indican números, ventas por millones, entonces caerían a la categoría de numéricos. Perfecto, entonces en este momento vamos a empezar con la pregunta número 3, que dice: realizar un análisis exploratorio, visual y numérico de cada variable independiente, encontrar las propiedades estadísticas principales de cada variable, media, mediana, etc. Es importante la visualización de los datos para comprender su comportamiento. ¿Listo? Bueno, para empezar con la segunda pregunta, lo primero que vamos a hacer es transformar estos datos para que nosotros podamos entenderlos de mejor manera, ¿no? Entonces aquí nos vamos a transformar datos y aquí vamos a poner, por ejemplo, aquí vamos a poner nombre, esta es plataforma, esta es año, esta se llama género. Ahora seguimos, este género, empresa, pongamos este, ¿no? Empresa, ventas NA, ventas Estados Unidos, ventas Japón, otras ventas y ventas globales. Entonces de aquí ya podemos dar un clic en guardar. Listo. Perfecto, entonces siguiendo con el segundo punto, que dice realizar un análisis exploratorio visual para las propiedades estadísticas principales. Nosotros hemos investigado que vamos a tener una tabla, vamos a generar una tabla, vamos a poner una columna, en este caso va a ser la columna de empresas, y vamos a seleccionar el campo ventas globales para obtener las 7 principales medidas de varianza. Pues, por ejemplo, la primera va a ser el promedio. Este va a ser el valor mínimo, este va a ser el valor máximo, este va a ser el recuento, esta es la desviación estándar,
Esta va a ser la varianza. Y esta va a ser la media de las ventas. Entonces aquí ya podemos ver, de igual manera he generado un par de filtros que en este caso están de tipo combo box. Por ejemplo, podemos poner aquí que vamos a ver Nintendo Naneni Nintendo, que es de las más conocidas, y vamos a ver en el género de acción. Entonces ya cambió, si vio. Entonces tenemos que el promedio de ventas es 1.66 millones. Aquí de igual manera vamos a colocar el filtro también de años. Agregamos acá, nos vamos acá, ponemos en configuración visual en vez de lista. Perfecto. Entonces ya tenemos de esta manera tendríamos los tres. Voy a borrar, vamos a decir que, por ejemplo, ¿en qué año será? Por ejemplo, en el año 1991, el género de peleas, mire, solo ha habido una empresa que en el 91 tenía juegos de pelea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le quitamos el filtro, pero ponemos, aquí podemos ver todas las empresas. Entonces de esta manera tenemos la columna de promedio, la columna del valor mínimo, la columna del valor máximo. Por ejemplo, vean, en este caso, ¿no? BPS, el promedio fue de 320,000 dólares vendidos en el año 91. Un promedio mínimo de 320, o sea, es un solo dato que tenemos de esta empresa. Por eso no existe diferencia. Por ejemplo, en este Capcom, el promedio es en el año del 91 tenemos el promedio de 740,000 dólares. El valor mínimo que tenemos es de 120,000. El valor máximo es de 1.180.000 dólares. El recuento son de 3, o sea, tenemos 3 datos de esta empresa. La desviación estándar es del 0.45 y la varianza del 0.20, teniendo una media total de 0.93, que sería 930,000 dólares en una sola empresa. Entonces con esto yo creo que ya estoy completando la pregunta número 2, que especifica, ¿no? Que especifica obtener la media, la mediana, etcétera. Es importante visualizar los datos para comprender su comportamiento. Entonces ya estamos viendo los datos. Si es que queremos, podríamos aquí, por ejemplo, generar un gráfico. Generaremos un gráfico. Ay, control Z. Después de aquí generamos un gráfico que le ligamos a la empresa y a las ventas totales. Entonces mire, por ejemplo, aquí todas las empresas de aquí, por ejemplo, si es que ponemos el género, mire cómo cambia el gráfico. Cambiemos el año, vamos a aumentar los años más de acá, por ejemplo en el 2010 deben haber más empresas, miren, pero ya esto tiende a la baja. Entonces con esto se completa la pregunta número 2, ¿no?
pregunta número 2. Muchas gracias. Vamos por la pregunta número 3. Siguiendo con este ejercicio, entonces vamos a hacer el número 3B, digamos, porque es la segunda parte de la pregunta 3. Vamos a nuestro Power BI y vamos a proceder con una pequeña transformación de datos para, como le decía yo, Inge, estos datos representan, todas estas columnas representan datos. Entonces aquí voy a poner que mejor se representen por venta en dólares, ¿no? Así podemos verificar que esto se representa en millones de dólares. Es un cambio rapidito para que se vea mejor, nada más, ¿no? Entonces, como les decía, estamos cambiando el tipo de dato a dólares. Con esto procedemos y ponemos guardar. Ya, este es el primer paso. Luego vamos a verificar que esto no... Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener en el eje de las X vamos a tener los años. En el eje de las Y vamos a tener por empresas. Entonces podemos ver que en el mejor de los años ha habido una venta que fue en el 2009, una venta de 1.431 millones de dólares. Siguiendo con el examen, entonces vamos a proceder a realizar todo esto, ¿no? Vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es generar 3 filtros. El primero va a estar asociada al año, entonces ponemos aquí año. Vamos a la parte de visualización. Perdón. Aquí vamos a poner el año. Vamos a la parte de visualización, configuración, y lo vamos a poner en despliegue. Esto ya automáticamente nos hace que aquí se muestren todos los años que constan en nuestros datos. Perfecto. Luego vamos a poner aquí empresa y luego género. Entonces vamos a poner otro filtro por acá. Voy a poner acá al lado, un poquito más abajo porque luego ya no hay como... Configuración, pegable, empresa y año, empresa y el género también vamos a generar. Entonces, de igual manera, otro filtro, vamos acá, género, nos vamos acá, configuración, lista desplegable, selección, vamos a hacer un clic acá. Entonces aquí ya se muestran todos los géneros, acá se muestran todas las empresas y acá se muestran todos los años de manera vertical. Aquí vamos a poner una de texto y simplemente vamos a llevar a las ventas globales, ¿no? Para saber cuánto se ha vendido en total. Ya. Es lo que tenemos realizado. Procederemos a poner una tabla donde estén todas las ventas. Entonces vamos a poner por una empresa,
otra de que ventas en Estados Unidos, pero las ventas en Estados Unidos son, esta no es tipo venta, sino es tipo matriz, perdón, me equivoqué. Vamos a suprimir, vamos a poner tipo matriz. Entonces aquí sí, ¿no es cierto? Podemos poner las empresas y los campos de venta, ¿no? Vamos a poner venta en Estados Unidos, pero acá ventas globales, acá no. Entonces aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, las ventas. Esto es, en primer lugar vemos que el total de las ventas globales coincide con esto de acá, entonces estamos bien. Y acá tenemos las empresas, en este lado tenemos las empresas, ventas globales, ventas en Japón, ventas en Estados Unidos, ventas en ningún lugar, otras ventas, ¿no? Ya esto lo vamos a colocar por acá. Ya, después vamos a ver qué le podemos poner. Bueno, ya que tenemos la parte teórica, vamos a agregar algunos gráficos. Entonces tenemos el primer gráfico que le vamos a poner un gráfico de columnas de barras apiladas y le vamos a configurar. Entonces la configuración sería en el eje Y las empresas, en el eje X la suma de ventas globales, para que se pueda visualizar de manera apilada, ¿no? Esto representa las ventas por empresa, porque aquí arriba está, en el eje de las Y está la empresa y en el eje X están las ventas. Entonces esto es las ventas por empresa. Aquí podemos visualizar cada empresa qué es lo que está vendiendo, cuánto está vendiendo, mejor dicho, ¿no? Ya. También vamos a agregar unas ventas por columnas apiladas. Ya. Aquí vamos a agregar en el eje de las X del año. Y en el eje de las Y vamos a poner todas las sumas de las ventas. Entonces empezaremos por la venta de Estados Unidos, por la venta de Japón, por la venta del NA, por la venta de las otras ventas. Bien. Además le vamos a ordenar por años y por años para que se vea de una manera ordenada, ¿no? Entonces empezamos desde 1980 y terminamos en el 2020, que ya no tenemos datos. Vemos que el mejor año de ventas fue el 2008, acompañado del 2009 y antes de eso en el 2007. Si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, una empresa de Nintendo, busquemos la de Nintendo porque me di cuenta que es la que más vendía. Nintendo. Mire cómo cambian las situaciones, cambian todos los gráficos y todos los datos, ¿no? Entonces borramos y ya tenemos este gráfico. Por último voy a agregar un gráfico de pie. En este gráfico lo que vamos a poner es en valores la suma de ventas para ver cuánto han vendido cada plataforma. Todos estos gráficos están ligados. Por ejemplo, si es que vamos a poner en acción
todos los 4 gráficos y también el total va a cambiar. Podríamos poner en empresa, como le decía, me gusta hacer con el Nintendo porque es la empresa que más ha vendido, ¿no? Nintendo, ya. Entonces se cambian todos los gráficos y los totales van cambiando. También podemos borrar. Aquí si agregaríamos este de en el 2009 fue la mejor venta, ¿no? Aquí ya en este gráfico solo nos sale seleccionado el año 2009 con las ventas de, dependiendo de, por ejemplo, en Japón se vendieron 61 millones, en ventas de NEA se vendieron 300 millones, en ventas de otras se vendieron 74 millones y en ventas en Estados Unidos se vendieron 91 millones de dólares, ¿no? Aquí la suma de ventas por plataforma, también tenemos que la plataforma que más ha vendido es la PlayStation 2, seguida de la X360 y la PlayStation 3, ¿no? Estas son las 3 principales. Entonces cada uno de los gráficos tiene su relación. Aquí tenemos las ventas en este caso está por empresa de modo ascendente, las ventas globales, en las ventas en Japón, en Estados Unidos. Entonces esto es ventas por sección. Acá tenemos las ventas por empresa y aquí tenemos las ventas por plataforma y aquí tenemos las ventas de una vista general apiladas o sumadas las ventas por regiones sería, ¿no? Este sería mi presentación. Espero que por favor me califique de la mejor manera. Le agradezco mucho. Hasta luego. Entonces con lo dicho anteriormente ya tenemos el paso número 4, que sería interpretar los gráficos desarrollados. Y el número 5, que dice definir conclusiones del estudio, podríamos decir que en primer lugar las plataformas han generado ventas de casi 9.000 millones de dólares a nivel mundial desde 1980 hasta el 2017 que se tiene información. Yo creo que este estudio nos indica que las ventas de videojuegos son un campo muy productivo y que sigue a pesar de todo, porque siempre hay jóvenes, siempre con esto de la tecnología las plataformas van cambiando y los métodos o los tipos de juego también han ido evolucionando. Ahora ya están a la virtualización, ¿no? Son juegos virtuales, son juegos en línea, ya no necesitan plataformas sino más bien hostings. Estos juegos también son por suscripción o por compra definitiva y podemos ver que en realidad en el área en amarillo, que es ventas de NEA, que son diría yo que es el resto del mundo, tiene un gran campo para esto de las ventas. También vemos que por ejemplo en cuestión de géneros, el género de acción, me di cuenta que el género de acción es uno de los más altos en ventas, por lo que podríamos incursionar en ese sentido. Y la principal conclusión que he llegado es que como se sabe a nivel mundial, el conocimiento es una herramienta muy importante de trabajo y la información es la mejor materia prima que podemos tener. Por eso es que en todas las empresas la información es el bien más preciado que tiene una organización. De igual manera, también tenemos aquí, como le había indicado, los 7 valores estadísticos más importantes que podemos generar en estas medidas de ventas, ¿no? Que es el promedio, el valor mínimo, el valor máximo, el recuento, la desviación estándar, la variancia y la media. Tenemos aquí para las empresas más importantes. Eso sería, le agradezco mucho por todo.